El día de hoy traemos muy buenas noticias. Y es que el Seguro Social podría obtener un segundo cheque en este mes de septiembre. Pero no se trata solo del Seguro Social, sino que de Seguridad de Ingresos Suplementario, también conocido como el SSI. Septiembre es un mes muy importante para estos beneficiarios. Y no solo ellos, pues tenemos un par de razones. Una de las cuales es que es el último mes en el cual se utilizan los datos de inflación en los Estados Unidos para determinar el ajuste por costo de vida, también conocido como el COLA del próximo año, el cual estaría siendo anunciado tan solo en el mes de octubre. Y la otra razón es que ciertos beneficiarios del Seguro Social van a recibir 2 cheques en este mes de septiembre del año 2023. Estos cheques serán emitidos a personas que califiquen para recibir los beneficios de seguridad de ingreso suplementario. El primer cheque del SSI que se emitió fue el viernes 1 de septiembre, según la Administración del Seguro Social. Pues bueno, el segundo se publicará 4 semanas después. Exactamente sería el viernes 29 de septiembre. Debido a una peculiaridad en el calendario de pagos, los beneficiarios del SSI reciben 2 pagos en varios meses. Un ejemplo son en el mes de marzo, junio, actualmente en septiembre y el próximo será en diciembre. Mientras que hay meses en los cuales no se deposita ningún pago. Estos son enero, abril, julio y octubre. El pago extra de septiembre en realidad no sería un pago extra. Más bien podría considerarse como un anticipo para el mes siguiente. Si no recibe su pago en la fecha esperada, pues la Administración del Seguro Social recomienda esperar por lo menos 3 días de envío adicional antes de comunicarse con la agencia. Si recibe un depósito directo, puede esperar recibir su pago en la fecha programada, pero la disponibilidad de los fondos pues puede depender de su banco. Los beneficios del SSI se brindan a personas de bajos ingresos con recursos limitados, por así decirlo, personas con discapacidades. Personas que son ciegas o que tienen 65 años o más. Obviamente esto no es todo, igual simplemente personas que sean mayores de edad pueden recibirlo. En este año 2023 la tasa de beneficio federal del SSI es de $914 para un individuo soltero, mientras que para una pareja en la cual los dos son elegibles pueden recibir hasta $1,371. Sin embargo, pues en algunos estados complementan estos pagos del beneficio federal del SSI con pagos adicionales, lo cual hace que el beneficio total del SSI pues sea mayor. Los montos de los beneficios del SSI y los montos de los pagos suplementarios estatales varían según sus ingresos, sus condiciones de vivienda y obviamente otros factores. Los siguientes estados y territorios de los Estados Unidos que vamos a mencionar no pagan un suplemento a los beneficiarios del SSI. Entre ellos tenemos a Arizona, Arkansas, Mississippi, Dakota del Norte, Islas Marianas del Norte, Tennessee y Virginia Occidental. Los beneficios de jubilación del Seguro Social se pagarán según el cronograma habitual de septiembre en este año 2023. Si su cumpleaños cae de un día 1 a 10 de cualquier mes determinado, va a recibir su pago pues el segundo miércoles del mes que cae justamente 13 de septiembre. Luego, el siguiente pago sería para los que cumplen entre el 11 y 20 de cualquier mes. A ellos se les pagará el segundo miércoles que sería un 20 de septiembre. Y luego tenemos por último aquellos que cumplan años desde un día 21 para adelante. Ellos van a recibir un pago el tercer miércoles del mes, el cual será 27 de septiembre. Si es que usted recibió Seguro Social antes de mayo del año 1997 o aún sigue recibiendo tanto Seguro Social como el SSI, entonces usted cobra el Seguro Social el 3 de septiembre. Y el SSI, pues como mencionamos, sería el 1 y el 29 de septiembre. Mientras tanto, la tasa de inflación de septiembre pues tendrá mucho que decir sobre el COLA del Seguro Social para el próximo año 2024. El COLA se basa en inflación del tercer trimestre. Estamos hablando de 3 meses exactamente, que será en julio, agosto y septiembre. Esta es una medida para el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores de oficina, pues la Administración del Seguro Social basa su cálculo en el aumento porcentual del IPC,
en el tercer trimestre en comparación con el año anterior. Recordemos que debido a la caída de esta inflación actualmente, porque es la realidad, si está cayendo la inflación, se espera que el cobre del 2024 sea muy bajo a medida del que tenemos actualmente. Estamos hablando de por lo menos un promedio del 3%. Este año 2023, pues entramos con un cobre del 8,7%. Entonces el aumento puede que no sea lo que mucha gente está esperando. Y es que debido no solo a la inflación, sino que también otros factores, la Administración del Seguro Social podría estar muy, pero muy próximo a recortes. Y es que estos ya están sobre la mesa. Recordemos que existe un grupo de legisladores republicanos que pretenden equilibrar el presupuesto federal y recortar el gasto gubernamental centrándose en programas como ser el Seguro Social, y pues algunas personas mayores podrían ver esto como una reducción importante en los beneficios vitalicios, si es que este plan se convierte en una ley. Esta propuesta fue presentada el 14 de junio por los conservadores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Una de sus principales características es elevar la plena edad de jubilación, en la cual las personas mayores pues tienen el derecho a recibir todos los beneficios que les corresponden. El Comité de Estudios Republicano de la Cámara de Representantes consta de 176 miembros. Estos aprobaron un plan fiscal, el cual aumentaría gradualmente la edad plena de jubilación a 69 años para las personas mayores que cumplan 62 años en este año 2023 para adelante. La plena edad de jubilación actual, como bien sabemos, es de 66 o para algunos de 67 años. Obviamente esto va dependiendo del año de su nacimiento. Para todos los estadounidenses nacidos en 1960 o después de eso, pues su plena edad de jubilación son 67 años. Bueno, los trabajadores que esperan un beneficio de jubilación anticipada verán reducidos sus pagos vitalicios si es que se aumenta la plena edad de jubilación. Esos pagos podrían reducirse drásticamente para las personas mayores que reclaman beneficios a los 62 años, cuando pues son elegibles por primera vez. Los legisladores de ambos lados del pasillo han estado trabajando para encontrar una solución para el Seguro Social antes de que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes del programa se quede sin dinero. Y es que esto podría suceder en la próxima década aproximadamente. El problema aquí es, no importa cuánto tiempo tarde, el tema es que ya está llegando. Y cuando lo haga, el Seguro Social dependerá únicamente de sus impuestos sobre la nómina para su financiación. Y es que esos impuestos solo cubren alrededor del 77% de los beneficios actuales. Si bien la mayoría de los demócratas quieren impulsar el Seguro Social mediante mayores impuestos sobre la nómina o reducciones de los beneficios para los estadounidenses ricos, el Partido Republicano se ha centrado pues en gran medida en reducir o privatizar el programa. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, afirmó recientemente que el proyecto de ley de límite de deuda de este mes era solo el primer paso en una agenda republicana que es mucho más amplia y que incluye muchos más recortes. Entre sus palabras, pues se queda marcado prácticamente la frase "este no es el final". Y es que esto no resuelve todos los problemas. Solo queda mirar el 11% del presupuesto para poder encontrar estos recortes. Los republicanos argumentan que no cambiar el Seguro Social podría llevar a un recorte de beneficios del 23% una vez que se agote el fondo fiduciario. Aumentar la edad de jubilación simplemente va a ser una manera de suavizar el impacto inmediato. También se afirmó que su propuesta equilibraría el presupuesto federal en 7 años al recortar unos 16 billones de dólares en gastos y 5 billones en impuestos. El presupuesto implementaría políticas de sentido común para poder prevenir el inminente desastre de la deuda. No solamente haría eso, sino que también podría controlar la inflación, hacer crecer la economía, proteger la seguridad nacional y desfinanciar las prioridades despiertas del actual presidente Joe Biden. Los demócratas del Comité de Presupuestos asegurarán de que todas las familias estadounidenses sepan que los republicanos de la Cámara de Representantes quieren obligar a los estadounidenses a trabajar más tiempo por menos dinero.
aumentar los costos de las familias, debilitar la nación y reducir la economía. Mientras tanto, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, emitió un comunicado recientemente afirmando que este presupuesto equivale a un ataque devastador contra programas de ayuda social. Hablamos de programas como ser el Medicare, el Seguro Social, los cupones de alimentos, exacto. Bueno, aunque la propuesta podría ser aprobada por la Cámara, que es liderada por el Partido Republicano, es muy poco probable que se convierta en ley, al menos mientras Biden siga siendo presidente. Incluso si es que un proyecto de ley fuera aprobado de alguna manera por el Senado, que es controlado por los demócratas, es casi seguro que actualmente, con Biden en la Casa Blanca, quedaría totalmente vetado.